Y acá lo que me decía Sinaik, bueno, en esta aproximación a la vastedad del ser, esta es la vastedad de cada uno de nosotros, ¿sí? Es empezar a expander la percepción que tenemos de nosotros mismos. Nosotros somos el ser y a la vez el humano, ¿sí? Entonces es desde nuestro humano, que esto sería parte del contenido, todo lo que esté dentro de este contenedor es contenido. Acá tenemos a nuestro humano, nuestra identidad humana, ¿sí? En este circulito. Ahora, todo esto también es contenido. Entonces la invitación es a empezar a descubrir desde nuestro humano cuál es el contenido en cada uno de nosotros. Empezar a descubrir la vastedad de nuestro ser. Primero es comprender en conciencia que somos mucho más vastos, me viene la palabra por redundancia, ¿sí? Pero hay una expansión inmensa contenida en nosotros mismos a descubrir, ¿sí? Entonces, esto es lo que me mostró originariamente, ¿sí? Así es como podríamos tener una foto al día de hoy. El ser, y este es nuestro tránsito humano, nuestra identidad humana. Entonces, la invitación es, ahora lo llevo a este, que no tiene la forma de círculo, pero la idea era que fuera un círculo, es lo mismo, ¿sí? Vamos acá, a nuestro humano, a nuestra identidad humana, nuestro tránsito es humano, empezar a expander esa percepción en nosotros mismos y sería como ir ampliando a nuestro propio humano, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá hay un humano que, no sé, le gustaba comer sushi y no le gustaba la carne. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo muy, muy simple. Bueno, ¿qué pasa si me permito experimentarme a mí mismo probando carne? ¿Qué pasa si me habilito a realizar una experiencia que no realicé nunca? Acá cuando puse cómo creo que soy, porque el humano todavía sigue teniendo creencias de sí mismo respecto de su identidad humana. Entonces, ¿qué pasa si podemos empezar a ampliar esa identidad humana? En realidad es una expansión de nuestra identidad humana limitada, esta, ¿sí? Hacia una identidad vasta. Y esto obviamente requiere expander las estructuras y las creencias de nosotros mismos. Voy a dar acá un ejemplo, en algo concreto, que acá fue cuando Sinaik me lo mostró. Cuando estaba en Río Cuarto, después del encuentro, yo me quedé unos días más. Un día fui a hacer compras y le quise regalar a Laika ella estaba buscando unas chinelas para el viaje. Bueno, no conseguí, o sea, busqué. Me acuerdo que primero voy a dar vuelta a la cámara, así nos vemos. Me acuerdo que primero busqué las chinelas que ella quería, no las encontraba, hasta que encontré unas que me gustaban y eran de color rosa. Y algo me atraía de ahí. Yo sabía que ella no era de usar color rosa, pero me gustaban. Bueno, no las terminé comprando porque no eran su talla. Dije, bueno, le quiero regalar algo. Quería que ella llevara una prenda nueva al viaje. Y terminé entrando en un local donde compré una blusa que apenas la vi me encantó. Y fue muy loco porque apenas la vi, yo me enamoré de la blusa y a la vez fui consciente que no era algo que ella se hubiera comprado, no era algo que ella hubiera mirado siquiera por el estilo, era un estilo más rococó, era un color que ella nunca se lo había visto puesto. Yo era totalmente consciente en ese momento que no era algo habitual en ella. No obstante, sabía que lo tenía que comprar. Y a mí me encantaba, era algo que yo tranquilamente lo habría usado. Bueno, se lo di y demás. Y ese mismo día, a la tarde, ahí Sinaik en un momento me muestra, y ahí sí lo voy a dar vuelta, que en realidad, en el caso este, ¿no? Sería como el ser, vamos a acá usar el ejemplo este de utilizar de Laika, ¿sí? Ella acostumbrada a vestirse de determinada manera, ¿sí? Estaría acá, ¿sí? Estaba acá. Lo que yo le compré entraría acá. Era algo que ella, por ella misma, jamás se lo hubiera comprado, ¿sí? Jamás lo hubiera ni mirado siquiera. Y acá fue como invitarla, ¿sí? A que pruebe qué más hay de sí misma, cómo se sentiría ella vistiendo algo diferente, cómo se siente expander justamente al humano,
en otras experiencias, habilitarse, comportarse de otra forma, vestirse de otra manera. O sea, por eso acá está el como yo creo que soy. Y si nos permitimos quitar el como creo que soy, y acá me habilito a vivir un montón de experiencias que si estoy encerrado, fijado en una identidad humana, no me voy a dar ese permiso. Entonces acá es donde surge justamente esa libertad. Acá uno puede, la palabra no es romper, sino expander los roles, las experiencias, mismo la familia, ¿sí? Acá la familia está englobada más dentro de un clan, si se quiere, y acá lo vamos expandiendo, ¿sí? Los padres son guías de sus hijos y así sucesivamente con cada vínculo. Acá ya no hay nacionalidades, ¿sí? Las preferencias acá nos habilitamos cada vez más experiencias, nos vamos descubriendo acá donde viene justamente esa exploración de lo nuevo, todo lo que nos permite conocer cada vez más de nosotros mismos. Entonces, acá es donde uno empieza a transitar, a abrirse desde sí mismo la vastedad del propio ser. Y esto es un tránsito que lo hace cada uno consigo mismo. Hoy es desde la conciencia y es pasar en esta aproximación de esta identidad limitada a una identidad vasta. Y es desde el humano, porque es el humano el que se expande. Por eso me hizo dibujar acá Sinead. Es como que este circulito se empieza a agrandar, se empieza a agrandar, se empieza a agrandar. Es como un estiramiento del humano, es una expansión. Y algo importante en esa expansión, primero es en conciencia, ¿sí? Pero ya estamos en un momento en donde una vez que lo llevo a la conciencia, me habilito, me doy cuenta que hay mucho más de mí y lo puedo realizar, lo bajo a la acción, ¿sí? Justamente acá, acción y concretud, si no queda en el plano de la conciencia, ¿sí? Y no hubo una verdadera transformación, porque el que se transforma es el humano se transforma justamente en lo concreto, ¿sí? En su experiencia cotidiana del día a día, y por eso necesita lo tangible. Por eso traía este ejemplo de la blusita esa, era algo concreto, en donde me acuerdo que Alaika se vio y se descubrió acá, nueva. Después ella verá cómo será su transitar, ¿sí? Desde eso nuevo, si le gusta, no le gusta, si se siente cómoda o no. Pero es habilitarse, darnos cuenta de que cuánto nos estamos limitando nosotros a nosotros mismos si permanecemos dentro de esta identidad limitada. Entonces es expandir nuestra identidad cada vez más. Y esto es algo que cada uno lo va haciendo por sí mismo, ¿sí? Hay una pulsión acá, estas flechitas es justamente lo que nos lleva a querer explorarnos, querer expandirnos cada vez más, ¿sí? Entonces, en esto de la vastedad es empezar a comprender, primero en conciencia, que somos mucho más que esta identidad humana, ¿sí? Somos el ser, ¿sí? Y se nos está habilitando en concreto, la expansión de nuestro humano, ¿sí? De esa identidad, entendiendo que todo esto es un espacio contenedor con un contenido totalmente vasto, que está ahí disponible para que cada uno lo descubra, ¿sí? A ver, por eso a mí acá de hecho yo esto lo estoy experimentando, por eso necesité tomarme varios días antes de hacer este video para transitarlo en mí misma. Y en ese tránsito lo que descubrí es la libertad, descubrirme a mí que no tengo que ser fiel a una forma antigua de cómo pensaba, de algo que me gustaba. O sea, acá es, ¿por qué no? ¿Por qué no algo diferente? Es más, en una conversación, mientras estaba yo transitando esto, y obviamente lo estoy transitando, ¿sí? Tuve una conversación con una amiga y me acuerdo que mi amiga me contaba, ella su elevado le decía constantemente, hacelo diferente, hacelo diferente. Y fue hermoso en esa conversación porque justamente tenía que ver con esto, ¿sí? Con hacerlo diferente. Cuando estamos acá, estamos haciendo siempre lo mismo, repitiendo.
¿sí? Acá es, bueno, habilitarnos a qué pasaría si hago esto diferente. Y hacerlo diferente es por ahí ir al trabajo y tomar otro camino, no sé. O suelo tomar helado de chocolate, bueno, tomo de, no sé, de menta granizada. Cosas simples, ¿sí? Ya sabemos que somos seres simples, pero es desde esa simpleza habilitarnos, salir de acá para descubrir todo esto. Es lo que me decía Sinaik, que me acuerdo que lo compartí en un video. Estando acá, ya no necesitamos salir a explorar el mundo externo, los ambientes externos, porque hay una vastedad tan grande dentro nuestro, que es riquísimo, es hermoso estar acá y descubrirnos cada vez más nuevos, más expansivos. Y acá es donde se abre justamente todo ese potencial, donde obviamente nos vamos descubriendo cada vez en más capacidades y habilitándonos, ¿sí? El transitar esto, hay algo que es clave, que es habilitarnos. Y eso es algo que cada uno lo hace consigo mismo, ¿sí? Nadie te va a habilitar, sos vos quien se dice a sí mismo, bueno, ¿por qué no lo hago diferente hoy? Y en lo que sea, ¿sí? Entonces acá está un poco en ese... Yo acá esto lo llamo el fuego, ¿sí? A mí es el fuego que me impulsa a querer descubrirme cada vez más, a querer expandirme cada vez más, a ser cada vez más libre y darme cuenta que las limitaciones que venía transitando estaban en mí misma, no había nada externo que me limitara, ¿sí? Siempre fui yo conmigo misma. Y acá ya se abre cada vez más un campo de libertad mayor. Entonces, bueno, esto de hacerlo diferente, ¿sí? Tiene que ver con romper la fijación con nuestra identidad o con formas preestablecidas, ¿sí? Es, bueno, ¿por qué no algo distinto hoy? ¿Sí? Y ahí se puede tornar como un juego ese habilitarnos. Entonces, ahora para unir un poco todo, ¿no? Acá estamos en esta aproximación a la vastedad del ser. Cuando el ser descubre su esencia, brota su esencia, esto como un tránsito para que el ser pueda tener un orden, ¿sí? Algo que es fundamental es que el ser pase su esencia a través de estas 6 cualidades esenciales, que es la verdad, la simpleza, la armonía, la acción del ser en libertad, ¿sí? Es descubrirse inicialmente en su propia esencia a través de la verdad, a través de la simpleza y así sucesivamente. Por ejemplo, si alguien es, no sé, la calidez, por ejemplo, bueno, qué es ser verdad en la calidez? ¿Qué es ser simple en la calidez? ¿Qué es ser armonía en la calidez? Bueno, y así sucesivamente. Esto para que cada uno se vaya descubriendo primero desde ese tránsito inicial. Y después, que de nuevo esto no es uno o dos, simplemente esto es como para ordenarme yo a mí misma en la información, ¿sí? Acá es que cada uno transite en forma orgánica con su propia guía, con su elevado y lo que surja de sí mismo. Cuando el ser ya brota su esencia y la transitó por estas 6 cualidades esenciales, bueno, es justamente descubrir la vastedad desde su propia esencia. Esto que decía de ir expandiendo cada vez más al humano, ¿sí? Primero en conciencia y a la vez en concretud, llevándose a la acción, bueno, desde su propia esencia, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, un día hablando con un maestro, que él me dijo que brotó en sí, que su esencia era la voluntad. Y él en realidad había transitado durante su vida la voluntad a través de lo que era el camino de aprendizaje y ahora desde el ser se le habilitaba, bueno, empezar a descubrir en cada nueva experiencia qué es la voluntad, qué es ser voluntad, en cada una de todo lo nuevo que vaya transitando. Entonces